Actores y factores que inciden en el quehacer emprendedor turístico de Esquel. Fue una charla abierta a la comunidad, ¿no? Hace ya el 9 de julio, no, el 6 de julio, perdón. Por X motivo en ese momento no pudimos realizar una charla más completa, pero sí estuvimos comentando aquí algunas cuestiones de esta y sobre todo en estos días tuvimos varios invitados, invitadas que trajimos para problematizar también el tema del turismo en nuestra región, ¿no? Y me parece que esta investigación, este trabajo que están realizando un grupo de trabajadores de aquí, trabajadoras de Esquel, me parece importantísimo, sobre todo el tema emprendedor y emprendedoras aquí de nuestra región, ¿eh? Están con nosotros Silvia López y Celeste Ramírez, docentes de la Universidad Nacional San Juan Bosco de Esquel, ¿eh? Muchas gracias por venir, chicas. Gracias. Hola, gracias por la invitación y buenas tardes, bueno, a todos los que nos escuchan y gracias por esta invitación y la posibilidad de contar los resultados de este proyecto. Me parece, mira, justo hoy hablaba Lito también de esta cuestión de que por las causalidades de la vida o casualidades, acá compartimos mucho de los trabajos de emprendedores y emprendedoras de la ciudad, ¿no? Más grandes, más chicos, medianos, etcétera, pero siempre le hemos abierto las puertas. Y cuando apareció el título del trabajo que estaban realizando, me parece fantástico, ¿no? Tomar directamente la manera. ¿Cómo lo encararon al trabajo? Bueno, mira, en realidad la charla es el resultado de un trabajo que hicimos, una investigación que digamos, trabajamos durante 2016 a 2019, algo también en 2020, pero bueno, justo la pandemia nos impidió dar a conocer estos Ujú. resultados. Nosotros lo trabajamos acá en el contexto de Esquel y la idea es investigar desde la universidad, pero que estos resultados puedan llegar a la comunidad. Y bueno, 2021, el año pasado, tuvimos un intento fallido y no lo pudimos presentar, así que este año dijimos, bueno, nos contactamos con el ente mixto y dijimos, queremos, bueno, mostrar estos resultados a la comunidad. ¿Y por qué emprendedores y por qué el turismo? Porque esto empezó como un proyecto de extensión Ujú. que nos había, digamos, el ente de turismo de la provincia solicitó a la Facultad de Ciencias Económicas un trabajo para asesorar en planes de negocio a emprendedores turísticos. Y armamos un equipo de profesores y alumnos que trabajábamos con esos emprendedores que fueron de toda la provincia, no solo de la Ah, zona, mirá qué sí, bueno. incluyó también la zona de la costa. Fueron un total, eran en principio empezaron unos 20, pero finalizaron los proyectos y todo 10 emprendedores turísticos. Entonces, en ese contexto, teníamos reuniones de trabajo y debates y siempre surgía, bueno, hay una cultura emprendedora, son emprendedores, porque siempre estaba como un poco el mito de que en el turismo no había emprendedores, que era gente que tenía un departamento al fondo de la casa y lo ponía a alquilar, y bueno, por eso el turismo no avanza. Y cuando estuvimos terminando ya el trabajo, yo le pregunto, porque un poco yo coordinaba el equipo, le pregunto al equipo, le digo, bueno, estas preguntas, si les queremos dar respuesta, hay que hacer una investigación. Entonces me dijeron que sí y ahí armamos un proyecto de investigación, que bueno, los proyectos de investigación tienen otra dinámica, son un Exacto. poco más lentos y llevan bastante tiempo de lectura, de trabajo. Y en una primera instancia invitamos a Rubén César, que es de la Universidad General Sarmiento, especialista en el tema de emprendedorismo, Ujú. que había venido a dar cursos acá y demás. Y él fue el director en los primeros 2 años del proyecto. Después, por cuestiones de que él no podía y bueno, de la distancia y demás, quedé yo como directora, pero mantuvimos siempre un vínculo con Rubén y bueno, incluso vino acá el primer año y Mirá qué todo. Sí, bueno. sí. ¿Cómo armar? Primero, ¿de qué facultad estamos hablando de la universidad? ¿De qué facultad? ¿Y cómo arman o cómo estructuran el proceso de investigación sobre el tema de emprendedores y turismo aquí en la provincia, perdón? Mira, nosotros somos de la Facultad de Ciencias Económicas Ujú. y como te decía, surgió la idea, buscamos a alguien que digamos que era especialista en el tema. Y crea Rubén ahí que me decías. Claro. Y armamos, se presenta un proyecto, vos presentas un proyecto al sistema de ciencia y técnica de la universidad, ese proyecto es analizado por pares, te lo revisan, bueno, si lo aprueban, digamos, pasa como hasta casi un año hasta que te dicen, bueno, que el proyecto está aprobado, y ahí empezás como a estudiar, ¿no? A leer, a A estudiar, empaparte del tema, sí, ¿no? Y lo sí, que sí. tratamos en el equipo que sea un trabajo interdisciplinario. O Ujú. sea, los otros integrantes, en el caso de Silvia, ella es ingeniera y es docente de la carrera de turismo,
pero también estaba Rodrigo Gajardo, que es licenciado en Administración de Empresas Turísticas, Mariana Gauna, que es socióloga. También invitamos alumnos, que al principio participaron 3 alumnos, uno de la carrera de contador y 2 alumnas de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Y ahí fuimos Y entre Victoria, todos, que y es Victoria, que es licenciada en Economía y está a cargo de la cátedra de Estadística. Entonces, con Desde ese diferentes equipo, áreas también, claro, ¿no? de distintas áreas, fuimos como haciendo preguntas, analizando la bibliografía y tratando de responder a las inquietudes. Y ahí cuando tienen que tomar, bueno, obviamente está de empaparse, bibliografía, tener cuestiones, asesoramientos también, y hay un momento en que hay que empezar no sé si decir ir a terreno, pero por ejemplo, Sí, entrar en Trabajo de contacto, campo. vínculo, trabajo de sí, campo, sí, ¿no? nosotros nos planteamos objetivos bastante ambiciosos. Después nos dimos cuenta, pero bueno, ya estábamos en En el el camino. baile. Y bueno, entonces nos planteamos hacer entrevistas a referentes claves, a Ujú. partir que eran del sector público y del sector privado. A partir de esas entrevistas diseñamos lo que sería un cuestionario para relevar una encuesta. Hicimos Prueba piloto. una prueba piloto con emprendedores porque también, o sea, para ver si las preguntas como respondían o estaban todas contempladas y demás. Y eran 59 preguntas. Ah, Hicimos 76 bastante. encuestas perdón, y y en esas preguntas entraban, digamos, creo que debe haber un marco por el cual deben ingresar quién es o considerado o no emprendedor o emprendedora, ¿no? ¿Estaban exacto. dentro de esas preguntas o fuera de ellas? En realidad una cuestión que tuvimos que encontrar fue la definición de Exacto, emprendedor, porque en exacto. realidad la bibliografía abunda como en detalles digamos, Dispersa es, y en ¿no? distintas planteos de cuál sería la definición y Pero no eso. precisa. Claro, no, un poco tenés que encontrar vos cuál es la que con la que te identificás. Y Ujú. nosotros en realidad lo que hicimos fue hasta armar una, digamos, que la armamos cuando estaba Rubén también, y te la puedo leer. Por favor, sí, sí, por supuesto. Que el emprendedor es toda persona que transitó el proceso de identificar, evaluar y aprovechar oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios. Y a partir de sus competencias personales y de interacción con el contexto, en un marco de incertidumbre, logra combinar recursos, superar dificultades y establecer vínculos con actores del entorno. Ya lo Pero además, patentaron, la RAE no la sí. va a sacar. Además de ese, de la definición de emprendedor, tuvimos mucho debate al inicio de qué empresas eran las que entraban para analizar el turismo, porque si bien la ley de turismo incluye cuáles son las empresas que están vinculadas directamente al turismo, como son las agencias de viaje, los profesionales, los alojamientos, nos circulaba entre las inquietudes, era bueno, y al sector gastronómico lo entrevistamos o no, ¿Y porque cómo está quedó eso? vinculado indirectamente. Entonces, bueno, incluimos a los que están vinculados directa e indirectamente, porque en estas encuestas y entrevistas que decía Silvia, al inicio tuvimos entrevistas con el que era el secretario de Turismo en ese momento o que habían estado en cargo de gestiones Ujú. anteriormente o referentes del turismo y les parecía relevante la opinión de ellos y que los incluyamos. Entonces también estuvieron dentro de ese universo seleccionado algunos de esos sectores que están vinculados indirectamente al sector. Indirectamente ahí al sector, ¿no? Sí, Y me sí. parece que la definición tiene, me pareció escuchar también ahí cuando lo nombraban, que me parece interesante que hay una cuestión, más allá del proceso de incertidumbre que vive un emprendedor a la hora de empezar a trabajar, también una cuestión identificada con el lugar donde está, ¿no? Donde vive, Sí, bueno, es muy importante lo que se llama el ecosistema el ecosistema. emprendedor, que es el entorno en el cual el emprendedor se va a Ujú. desenvolver. O sea, nosotros un poco la charla también la orientamos hacia eso, hacia decir, nadie emprende solo. O Total. sea, yo incluso ponía el ejemplo de una planta que decía que uno puede poner una semillita, pero necesita la tierra, que tiene nutrientes, necesita el agua, todo eso para crecer, si no, no crece, ¿no? Y que uno a veces cree que, bueno, no sé, Son células aisladas de la sociedad que trabajan, ¿no? exacto, y en Un falso realidad, mito y una falsa crítica. exacto, entonces que este ecosistema emprendedor es muy importante para el desarrollo justamente de los emprendedores. Y por otro lado, esa visión sistémica que plantean los teóricos del emprendedorismo, también en el turismo se da, porque el turismo tampoco es algo, no es como otra actividad que digamos que se desarrolla como sola, de alguna manera está todo el tiempo en un sistema Ujú. también, ¿no? Donde es importante el turista que llega, pero también es importante la comunidad que los recibe, donde es importante la infraestructura que tenés de la misma actividad, pero también la infraestructura del lugar,
el Estado, o sea, todo el mundo, digamos, está como colaborando Tal cual. en ese sistema, ¿no? Entonces un poco hicimos hincapié en eso en la charla, en que el turismo es un sistema y para el desarrollo del emprendedorismo también es importante esa visión sistémica y que en la medida en que vos articules con esas distintas patas, por así Tal cual, sí. decirlo, mejor te va a ir, digamos, ¿no? Que mejor esas articulaciones sean más virtuosas. Y hay, por ejemplo, si bien relativamente en el tiempo es cronológicamente es poco el tiempo de que se habla de emprendedor y emprendedorismo, ¿no? Si bien existió siempre, pero de esta manera más formal, creo que es poco. ¿Hay una conciencia en las charlas, en el trabajo de investigación de los propios emprendedores y emprendedoras a la hora de pensarse también como integrantes de ese ecosistema o falta trabajo y camino en hacer esos vínculos todavía? Que hay conciencia, sí, nosotros les leímos a ellos la definición que teníamos para ver si se definían como emprendedores y muchos se identificaban con esa definición y las preguntas en la encuesta eran muy amplias, no solamente identificar a los actores y caracterizarlos, Ujú. ver cuál es el perfil, las motivaciones que tenían ellos, sino también quiénes los rodean y qué dificultades o qué beneficios tienen de ese entorno. Entonces preguntamos por todo eso, cómo es el acceso a materia prima, los recursos humanos, con quiénes se vinculan para capacitarse o con qué instituciones públicas, si hay asociatividad dentro del sector, con cámaras, con el ente mixto, con la Secretaría de Turismo, y también recibimos respuestas sobre esos factores y otros actores que intervienen en el entorno, entonces están vinculados. Que hay para trabajar, identificamos que hay un montón Mucho, ¿no? y que por eso también queríamos compartirlo con la comunidad, porque a nosotros se nos ocurren muchas propuestas e ideas, pero también vemos que son ellos los que tienen que, junto con nosotros, llevarlo con la universidad, llevarlo adelante y seguir trabajando para mejorar el sector. Pensaba cuando decías eso, también lo uno con lo de Silvia, y digo la pata estatal, si bien el trabajo proviene de la universidad, también el trabajo de investigación, han tenido contacto con, digamos, áreas o dispositivos como la municipalidad, la provincia, a la hora de pensar estos trabajos o esta conectividad entre ambos puntos. En el momento en que lo diseñamos veníamos de trabajar, como te contaba yo, Ujú. para la provincia, o sea, veníamos trabajando así articuladamente en un proyecto y con, digamos, con datos concretos de un poco de los emprendedores y todo ese vínculo que habíamos tenido Claro. previo, ¿no? Y después nosotros lo que hicimos, bueno, como te contó Cele, tuvimos entrevistas en ese momento con el que era Ujú. secretario de Turismo de la municipalidad, pero también con ex secretarios y, eh, y después, bueno, sí estuvimos, si bien nosotros presentamos esta charla en julio, ya la habíamos presentado al secretario de Turismo anterior Ujú. y al actual el año pasado, o sea, habíamos tenido como, Varias, sí, sí. varias Ujú. instancias como digamos, no tan públicas, pero más digamos, Sí, más protocolares privados, más también, ¿no? protocolares, donde fuimos comentando. Y por otro lado, estos trabajos los hemos publicado. Entonces también hemos enviado esos trabajos publicados y los hemos difundido. Así que A mí me parece muy importante, ¿por qué? Porque ahí hay un material que es ineludible. Yo decía los dispositivos estatales, tanto provinciales como municipales, porque son ineludibles como información a la hora de tomar decisiones. Después nos puede decir, no, mirá, no sabíamos que esto no pasaba, que esto no estaba, porque lo tenés a mano, y sobre todo viniendo de la Universidad de la Patagonia, ¿no? Creo que es un trabajo que es imposible de eludir en el caso de tomar decisiones sobre el turismo también en nuestra ciudad, por ejemplo. y ojalá, pero nosotros eso ya no nos No, no por ya eso. no, no Yo meto depende de presión ahí un poquito. Lo que sí nos parecía importante a nosotras, que esto que te contaba Silvia al inicio, nosotros tuvimos inquietudes de comentarios de la gente y de los mismos emprendedores respecto a esto de que no hay turismo, no se puede progresar, no se accede al financiamiento, un montón de cuestiones que a nosotros nos quedaban como hipótesis. ¿Hay cultura emprendedora? ¿No hay cultura emprendedora en el sector turístico? ¿Qué tipo de emprendedores tenemos en ese sector? Entonces, con esto que nosotros indagamos, tenemos respuestas que algunas de esas hipótesis se verificaron, pero otras no. Por ejemplo, esto de que en el sector turístico la mayoría de los emprendedores
tienen un empleo y después tienen alguna cabaña o algo en su casa. No, hay muchos que solamente viven del sector turístico y tienen más de un emprendimiento en el sector turístico, con lo cual hay muchas hipótesis que son muy interesantes para analizar y es lo que a nosotros nos parece importante compartir y que se deje hablar de eso y se empiece como a construir de otra manera. Están buenísimos los datos que brindan ahí, ¿eh? Yo sé que soy pesado y me gustaría continuar más con este tema y abordarlo de diferentes lugares, pero para ir cerrando esta primera charla sobre los actores y factores que inciden en el quehacer emprendedor turístico de Esquel, esto que organizaron las chicas y un equipo de la universidad, me gustaría que nos brinden, antes de ir finalizando, algunos datos estadísticos. Ahí tiró una cuestión de las hipótesis que me parece muy interesante, pero algunos de los datos estadísticos que les parecen relevantes a la hora de pensar esta matriz. Bueno, mira, un dato interesante es que, por ejemplo, les preguntábamos si estaban asociados en cámaras o en entidades del sector y una minoría, o sea, menos del 50%, exactamente el 39% contestó que no estaban asociados en cámaras, pero sin embargo a nivel individual el 62% respondió que sí se combina para trabajar con otros emprendedores. O sea, esto habla también de, bueno, las instituciones también, bueno, qué pasa con esas instituciones. Algunos decían que no colaboraban en actividades, o sea, en cámaras o demás, porque no se sentían representados, pero que sí trabajan entre ellos, ¿no? Y hicimos una que te va a gustar a vos, que preguntamos y que esa, mira, es una primicia. A ver. La incidencia de los medios de comunicación en el desarrollo de la actividad turística. También preguntamos eso. Bueno, preguntábamos si les parecía que obstaculizaban el desarrollo, más o menos un 15% respondió positivamente a eso, que sí, que obstaculizaban el desarrollo. Un 32% que favorecen el desarrollo y que no influyen un 45%. No tiene incidencia prácticamente. Claro, y bueno, y después hay casi un 10% que no respondió nada. Pero bueno, te lo quería comentar porque entre todos los actores y factores también preguntamos sobre los medios de fundamental. comunicación. Después otro dato llamativo era que preguntábamos por las distintas etapas y en la primera etapa, si bien nosotros pensábamos que el mayor obstáculo era el tema del acceso al financiamiento, la mayoría de los emprendedores eso lo soluciona, o pide prestado a algún familiar, o tiene alguna venta de algún otro negocio, con lo cual lo soluciona, pero sí le parece como un obstáculo al inicio, muchos trámites, digamos, de las entidades municipales, burocráticos también, ¿no? Claro, que eso le impide, y la etapa de aprendizaje en lo que es la organización interna de su emprendimiento. Y en la segunda etapa, ya cuando lanzaron el emprendimiento, ahí sí se ve más como dificultad el acceso al financiamiento para reinvertir capital o algunas otras cuestiones y lo que es los trámites en menor proporción, digamos. Creo que es una fija cuando hablamos de emprendedores o nos visitan aquí también, la cuestión de las trabas que sienten a veces burocráticamente para empezar. Es una fija, pero también digamos, para descomprimir a lo que uno piensa. No es que sucede solo en Esquel. No me refiero a Esquel, ¿no? No, pero te quiero decir, está documentado en la bibliografía, en toda la teoría, que eso pasa en el mundo, digamos, ¿no? Que no hay directamente, cuando un emprendedor va a empezar, como que hay digamos, tiene dificultades para el acceso a financiamiento porque no se lo quiere apoyar porque está empezando, digamos, entonces los capitales no quieren como arriesgar. Y tiene dificultades de este tipo, es una de las cosas documentadas en el inicio de las empresas, ¿no? Y eso los principales autores del emprendedorismo lo mencionan, o sea, no es que sucede solo acá, digamos. Dentro de las características del emprendedor está justamente llevar adelante estos obstáculos y resolverlos. Total. Es lo que forja su carácter. Y parte de la identidad del emprendedor, ¿no? ¿no? De la identidad. Sí. Y después, bueno, no sé si tenemos tiempo. Dale, por favor, uno más y ya vamos. Que es cuánto los apoya la sociedad, esa la quería buscar, que ya la vamos a encontrar. Estamos con Silvia López y Celeste Remedios, docente de la Facultad de Economía de la Universidad San Juan Bosco de Esquel. Bueno, preguntamos si se consideraban valorados o reconocidos por la sociedad por ser emprendedores y un 66% nos planteó que sí, un 18% que no y un 16% bueno, no respondió. Y de los que respondieron que no,
plantearon que ellos consideraban que hay una descalificación hacia el turismo y que la gente no quiere que Esquel sea turístico, o sea, esas opiniones también estaban en Mirá. ese momento. Así que bueno, pero bueno, un 66% consideró que sí, Es la positivo, sociedad los ¿no? apoyaba. Pero también son interesantes estos motivos Muy por los bueno. que no, y bueno, y ahí es como dice Cele, todo un camino para seguir preguntándonos, ¿no? Podemos seguir molestándonos para seguir reflexionando sobre este tema del emprendedorismo y el turismo en otra ocasión también. Sí, ¿eh? por ningún supuesto, problema, esa es la idea. encantadas. Sí. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir hasta la radio y compartir la experiencia, el trabajo y las reflexiones aquí también. ¿eh? Bueno, Gracias gracias a a ustedes. vos por invitarnos y a la radio y a la gente que nos escucha también. Estuvimos conversando con Silvia López y Celeste Ramírez, como dijimos, docentes de aquí de la Universidad San Juan Bosco, sede Esquel, de la Patagonia, hablando sobre esta temática que me parece súper interesante, actores y factores que inciden en el quehacer emprendedor turístico de Esquel.